Buenas tardes. Una vez más con ustedes, Darío Alarcón, en representación de Quality, para darles a conocer nuestro programa de cursos de herramientas estadísticas básicas, donde el foco de las herramientas que enseñamos es un intento por mejorar la productividad. Por lo anterior, le voy a compartir la pantalla que tengo justamente esa información para que ustedes me puedan acompañar en lo que vamos a ir conversando. Este programa son dos cursos concatenados, cuyo primer día se lo estaría presentando acá, donde lo que uno persigue es mostrar algunas de las herramientas que cualquier persona podría necesitar dentro de la compañía. Un operador, una persona que trabaja en bodega, o un mantenedor, donde este curso se enfoca básicamente que la gente entienda cómo se pueden usar los datos. Y al saber cómo se usan los datos, van a ser un poquito más cuidadosos al momento de recoger esos datos, que son finalmente uno de los problemas con los que uno se encuentra cuando empieza a trabajar con la información que tienen almacenada las organizaciones. Muchas veces los datos no están tomados con la competencia que se requiere para que presten la utilidad que se necesita. No estamos hablando de sistemas automatizados, estamos hablando cuando hay una interfase manual. Entonces, este primer día obedece a ese concepto de lo que nosotros vamos a enseñar. Y para eso quiero irles rápidamente a mostrar qué cosas son las que nosotros vamos a trabajar con los alumnos ese primer día, donde al término de ese día, las personas, algunos, van a decir, hasta aquí nomás llego yo, y el resto va a continuar en función de las necesidades de la empresa. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A una columna de datos. Normalmente cuando nosotros tenemos alguna columna de datos, queremos entender su comportamiento. Entonces, una de las herramientas que nosotros enseñamos es la estadística descriptiva, donde uno rápidamente se da cuenta de cuántos son los datos, cómo es la media, cuál es el valor mínimo, valor máximo, la desviación estándar, y les enseñamos a reconocer tempranamente que esto ya nos está dando algunas luces, de que una desviación estándar es muy alta respecto a la media, que la mediana no coincide con la media, probablemente aquí se trata de datos que no responden a una distribución normal. Una forma de ver esto es con un histograma. El histograma a nosotros nos permite entender que detrás de este comportamiento no hay efectivamente un comportamiento normal. Nosotros enseñamos aquí a los alumnos cómo lidiar con estas situaciones, porque indudablemente que uno puede aquí poner la campana normal, que es la típica de estos casos. Yo aquí estoy haciendo una log normal. ¿Para qué? Para que se den cuenta que siempre Minitab me va a proponer a mí una curva acampanada como la curva de Gauss, pero en este caso los datos no responden a eso. Bueno, se incluyen herramientas para que los alumnos entiendan las distribuciones. Por ejemplo, aquí claramente al incluir esta otra herramienta, nosotros les enseñamos a los alumnos cómo visualizar los tipos de datos que nosotros podemos encontrar en una distribución. En este caso particular, solamente la gráfica nos dice que todos estos no son buenas distribuciones, pero esta sí, que justamente se refiere a una log normal que ya en forma gráfica nosotros la habíamos podido visualizar. Entonces, esto nosotros tratamos en nuestros cursos para ver cómo el alumno, con los indicadores que tenemos, puede decir, esta es la mejor distribución. ¿Por qué eso es importante? Porque eso a mí me permite en un momento determinado hacer una curva y presentar esto como una gráfica de, en este caso, de probabilidad log normal, donde me dice que el comportamiento es bastante apropiado y que si yo necesito que los datos nunca sobrepasen 345,
porque esto es una condición indeseable para la compañía, en este caso esta variable, me estoy dando cuenta que solamente cumplo el 53% de las veces. El resto está fuera de especificación. Entonces, todo eso es lo que nosotros pretendemos enseñarles a los alumnos para finalmente terminar con un entendimiento, discúlpenme, con un entendimiento de qué es y cómo se comporta esto en el tiempo. O sea, tenemos un tratamiento de los datos en frecuencia, tenemos un comportamiento de los datos en el tiempo para que ellos puedan darse cuenta que aquí aparentemente algo pasó, pero con este tipo de herramientas que nosotros entregamos al día 1 no van a poder entender qué es lo que ocurre. Para eso necesitamos entrar en el segundo tópico, que es el que tiene que ver con test de hipótesis. Entonces, para eso, permítanme mostrar solamente una pequeña diapo donde nosotros explicamos en qué consiste el test de hipótesis. Porque el test de hipótesis es algo que a mí me permite tomar una decisión. Por ejemplo, como veíamos recién, los datos responden a un log normal o no. Y yo puedo rechazar la hipótesis o no la rechazo, porque estoy tomando una decisión. Pero en esa decisión puedo tomar una buena decisión o una mala decisión. Bueno, eso es lo que nosotros explicamos, un módulo completo de un par de horas donde explicamos bien cómo se usa el test de hipótesis basado en este cuadro muy sucinto que presento acá, porque al final uno tiene riesgos cuando asume una hipótesis. Por lo mismo, volviendo ahora a nuestra presentación, cuando uno va a desarrollar un test de hipótesis, supongamos, nosotros trabajamos acá con otros datos. Nosotros tenemos aquí algunos juegos de datos, aparentemente todos tienen la misma media. Bueno, no aparentemente, estamos viendo que todos tienen la misma media. Fíjese usted el valor mínimo, el valor máximo. La única diferencia que tiene cada conjunto de datos es que este tiene 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Y eso nos lleva a que las desviaciones estándar no sean exactamente iguales, son distintos datos. Pero la pregunta es, ¿son datos de la misma población? ¿Cómo es cada una de esas muestras? Bueno, acá, si mostramos esto, nos damos cuenta que los datos que tienen muy poca muestra, en este caso 2 muestras, tienen un gran intervalo de confianza. Sin embargo, los otros datos van disminuyendo. Por eso es que es importante que los alumnos que van a trabajar con herramientas que impliquen test de hipótesis entiendan el concepto de test de hipótesis, porque necesitamos que lo entiendan y lo trabajen. Efectivamente, si nosotros nos vamos ahora a la situación que nosotros teníamos, donde habían algunos cambios en el proceso, que fue algo que yo insinué, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta de que hay algún cambio? Bueno, justamente al trabajar con los datos, y aquí lo estamos viendo con un gráfico de control, que es otra herramienta que estamos utilizando, nos podemos dar cuenta de que aquí hubo aparentemente un cambio. La diferencia es cuánta muestra necesito yo para poder validar que ese cambio se realizó. Bueno, si nosotros vamos acá a los estadísticos descriptivos, nosotros tenemos que una muestra de 250 tiene esa media y hay otra muestra de 35 que tiene esa otra media. Pero nosotros nos podemos preguntar qué cantidad de muestra necesitaba yo para ver esta diferencia de 230. Lo vamos a simplificar. Entonces, si yo quiero ver eso, hago un análisis de potencia y tamaño de la muestra. Esto es para lidiar con la hipótesis. Y lo que me indica es que yo con una muestra de 12 soy capaz de ver una diferencia de 230, porque ahí voy a tener una diferencia estadísticamente significativa. Por esa razón, que cuando yo miro acá las dos muestras y hago un test de hipótesis de igualdad de medias, me doy cuenta que yo rechazo la hipótesis. ¿Por qué razón? Porque estoy demostrando que este proceso es distinto a este otro estadísticamente. Hay que tener cuidado con ese concepto porque muchas personas no lo manejan. Creen que basta con ver esta diferencia para decir es distinto.
No, eso hay que validarlo estadísticamente y eso son algunas de las herramientas que nosotros enseñamos en este capítulo. Y por último, para terminar con el tercer día, que es lo que quería llegar, esto es lo que nosotros vamos a ver el tercer día: correlaciones, regresiones simples, tamaños óptimos de muestra, etc. Entonces, aquí proponemos una evaluación final, aunque ahora último, por decisiones de la empresa, hemos preferido ir haciendo evaluaciones parciales en cada uno de los tópicos. De esa forma llegamos al final del curso con 5, 6, 7 evaluaciones y eso da una mucho mejor idea en qué áreas tienen debilidades los alumnos. Pero sigamos con lo que estamos viendo para ver esa parte. Entonces, aquí ya hemos visto las diferencias estadísticamente significativas y, por ejemplo, usemos el test de hipótesis para trabajar en regresiones. Aquí tenemos que hay un predictor que puede estar afectando a este KPOV o variable crítica de salida llamada desempeño de día y que efectivamente tiene una relación lineal con un R cuadrado que nosotros podemos anticipar a un coeficiente de determinación de 82%. Bueno, esto es lo que uno en una apretada síntesis uno ve. Pero ¿cuál es la debilidad que tiene todo esto? Que todo depende del sistema de medición. Por eso es que una parte importante de lo que nosotros incluimos en, en nuestro curso tiene que ver con los análisis de sistema de medición. Entonces, para eso, nosotros entregamos un juego de datos que a los alumnos les permite entender que en este caso particular, fíjense ustedes, tenemos 12 evaluadores que han evaluado 5 piezas, con la variable que a ustedes les parezca. Pero ¿qué es lo que uno esperaría? Que si yo tengo una pieza por los dos evaluadores, en este caso el 1 y el 2, sean parecidas, algo como esto. ¿Se fija? Pero ¿en qué nos encontramos? Con que tenemos grandes variaciones. Claramente aquí tenemos un problema en la evaluación del sistema de medición. Una forma de evaluar esto es hacer un análisis de varianza para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Bueno, para eso necesitamos entender lo que es un test de hipótesis, porque detrás de cada uno de estos cuadros hay un test de hipótesis implícito que nosotros tenemos que explicarle a los alumnos para que se den cuenta cuando la medición que están haciendo no es la más apropiada y eventualmente se trabaje en su mejoramiento. Bueno, esto es en una apretada síntesis lo que nosotros queríamos tratar en esta agenda que les estamos dando a conocer para que ustedes puedan visualizar qué es lo que puede tratarse en un curso de 24 horas. Tal como lo hemos explicado, al primer curso normalmente las empresas hacen 2 o 3 cursos de estos, qué sé yo, entre 10 y 20 alumnos, para ver las habilidades que tienen las personas, porque no todos se sienten cómodos trabajando en esto. A algunos se sienten muy cómodos y les gusta mucho, otros dicen, esto no es para mí. Bueno, es importante descubrir esas habilidades y es por eso que es bueno a lo mejor hacer un grupo un poquito más grande del curso básico y así vamos achicando a las personas para entregar finalmente el curso completo a las personas que tengan las mejores habilidades. Como parte del curso se entrega un manual en PDF. También nosotros proporcionamos una licencia para que se pueda trabajar de Minitab, para que se pueda trabajar durante el curso. Esta es una licencia temporal, normalmente dura 30 días, por lo tanto, después de eso ya no la van a poder seguir usando, a menos que la empresa decida comprar la licencia. Bueno, si ustedes tienen mayores dudas respecto a esto, pueden llamarnos por teléfono o me llaman a mí directamente a este correo y a este celular. Y ojalá que esta presentación le haya parecido interesante, porque lo que nosotros pretendemos es que ustedes vean el valor que nosotros agregamos desde nuestros cursos. Y esperamos que ustedes
se sienten entusiasmados para poder participar o convocarnos a trabajar, ya sea en forma individual o como empresa, para poder apoyarlos en este programa. Muchas gracias por su tiempo y nos seguiremos viendo.